Bienvenidos a nuestro canal de Tereré con Dharma. Hoy continuamos con nuestro 15º episodio de la biografía del Buda Shakyamuni. Biografía ilustrada del Buda Shakyamuni, página 331. Mientras el Buda predicaba el Rajagrha, había una hechicera que había dado a luz numerosos hijos. Si bien amaba y cuidaba sin excepción de todos ellos, tenía la enfermiza y extraña afición de devorar los niños de los otros, por lo que se conocía como Ariti, la madre de los niños fantasmas. El Buda deseaba convertir a Ariti. Envió el bhiksu a la casa de esta, aprovechando su ausencia para llevarse a su hijo más pequeño, Vagalo. Cuando Ariti regresó y descubrió que había desaparecido su hijo menor, lloró todo el día. Algunos le sugirieron que pidiera ayuda al Buda. El Buda se dirigió a Ariti. Puesto que amas a tu hijo como a tu propia vida, debes saber que lo mismo sienten todos los padres del mundo. Ellos también aman profundamente a sus hijos, y ahora que has sufrido el dolor de perder un niño, ¿has pensado alguna vez en los padres cuyos niños robaste y devoraste? Ariti finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus malos actos, se arrepintió profundamente de sus pecados e hizo votos para comenzar una vida nueva y convertirse en la protectora de todos los niños del mundo. Entonces, el Buda devolvió a su amado hijo. Esta fue una de las innumerables maneras que el Buda convertía a la humanidad. El enfoque del Buda para educar y convertir a la humanidad se basa en la inclinación natural y receptividad hacia el Dharma de cada ser. Variaba la forma y el contenido de sus enseñanzas dependiendo de las enormes diferencias en el potencial y las características del individuo en determinado momento y lugar. Un día, un entrenador de caballos pidió al Buda que lo instruyera. Antes, le presentó las 3 formas en que entrenaba un caballo. La primera es la gentil, la segunda es la ruda y la tercera una combinación de ambas. El Buda le preguntó, si ninguna de las 3 formas fueran eficaces, ¿qué harías? No tendría más opción que matar al caballo. A su vez interrogó, ¿cómo enseñas y educas a los seres sintientes? El Buda respondió, de la misma manera en que entrenas caballos. Intrigado, el hombre preguntó, ¿qué sucede si estas 3 formas fallan? Y el Buda replicó, no tengo más remedio que matarlo. El entrenador quedó estupefacto con la respuesta y pidió que se explicara. El Buda dijo, aquellos que no hacen caso a mis enseñanzas no merecen mayor instrucción, lo que equivale a matarlos. El entrenador comprendió estas palabras e hizo votos para observar los 5 preceptos y jamás volver a ser cruel o matar animales. El Buda había ascendido al cielo de Indra para predicar a su madre y también visitó el palacio del dragón para predicar a las especies de otros mundos. Era tan omnipotente que podía aparecer a voluntad en cualquier lugar. Mientras el Buda predicaba en los cielos, el rey Udayana lo echaba de menos, de modo que reunió a los mejores artesanos del reino para que tallaran una estatua del Buda de madera de sándalo. Fue la primera imagen del Buda en el mundo. Las enseñanzas del Buda combinaban gran pasión y empatía. Había un bhiksu de nombre Kudapantaka que tenía muchas limitaciones intelectuales y era menospreciado por todos. El Buda lo trataba como al resto y ordenó a Ananda que le diera instrucción particular. Ananda dedicaba mucho tiempo a enseñarle a recitar sutras y dharmas, pero el joven era tan olvidadizo que cuando leía una oración olvidaba la anterior. Ananda informó lo que sucedía al Buda, quien tomó para sí la tarea de enseñar a Kudapantaka para que lograra leer y recitar el gata más simple de 4 oraciones. Si bien Kudapantaka hacía un gran esfuerzo para memorizar, su inteligencia era tan pobre que no lo lograba. Sus compañeros consideraban que era inútil que siguiera el sendero,
pero el Buda rehusó abandonarlo y continuó instruyéndolo. El Buda dijo: cuando barras el suelo o limpias el manto de los bhikshu, recuerda repetir siempre estas palabras: quito el polvo, limpio la suciedad. Kudrapantaka finalmente recordó las 6 palabras: quito el polvo, limpio la suciedad. Con el paso del tiempo, progresó enormemente en su práctica. Por medio de estas 6 palabras, comprendió que la suciedad e impureza de la mente pueden limpiarse con el Mahaprajna, la sabiduría trascendental, y despertó a la verdad última. Había un músico de nombre Srona Kotivimsa que provenía de una familia acaudalada. Sus padres lo amaban profundamente y fueron muy indulgentes con él en la infancia. Puesto que ni siquiera le permitían tocar el suelo con los pies, creció vello negro en las plantas de sus pies y se había vuelto realmente débil. Un día tuvo la oportunidad de escuchar las enseñanzas del Buda y quedó profundamente conmovido. Hizo votos para adoptar la vida monástica, pero sus padres se opusieron por medio a que sufriera adversidades. La oposición de los padres no logró torcer la voluntad de Srona Kotivimsa, quien practicó con diligencia después de su ordenación, pero seguía teniendo problemas de salud. Finalmente, sintió que se había agotado las fuerzas, deseaba retornar a la vida laica y apoyar al budismo mediante donaciones. El Buda dijo a Srona Kotivimsa: ¿sabes cómo difundir el budismo por medio de la música? Ese es uno de los métodos superiores. Al tocar la cítara, si una cuerda estuviera demasiado tensa, ¿qué sucedería? Honrado por el mundo, la cuerda se cortaría. El Buda preguntó nuevamente: ¿y si estuviera demasiado floja? Pues no produciría ningún sonido. El Buda entonces usó este ejemplo para concluir: la práctica es como tocar la cítara. Las cuerdas no deben estar ni muy tensas ni muy flojas. Haz todo de la manera apropiada. Este obedeció las instrucciones del Buda y abandonó la idea de renunciar a la vida monástica, practicó sin cesar y finalmente alcanzó el estado de Arhat. El Buda se acercaba a los 80 años de edad cuando cruzó el río Ganges y entró al reino de Vaji. Allí, en la ciudad de Pataliputra, se armaron grandes tiendas para que el Buda predicara el Dharma. Los fieles venían de todas partes para oír sus enseñanzas. Absténganse de hacer el mal, obren el bien, purifiquen la mente. Esta es la enseñanza de todos los Budas. El Buda quería que la asamblea tomara los 3 refugios, observe los 5 preceptos y creyera en la ley de la causa y efecto. La gente del reino se llenó del gozo del Dharma y vivió en paz y felicidad. En esa época, el reino vecino de Magadha tenía un ejército fuerte y bien entrenado. Su rey, Ajatasattu, era muy ambicioso y deseaba conquistar el reino de Vaji. Envió al ministro Varsa a participar de la asamblea de predicación del Dharma y a ofrecer sus saludos al Buda, así como a revelar su intención de invadir el reino de Vaji. El Buda preguntó a su ayudante Ananda: recuerdo que en el pasado di un discurso sobre los 7 métodos infalibles a los soldados y civiles de Vaji. Les recomendé practicar los métodos de manera acorde para combatir cualquier invasión y proteger el país. Me pregunto si han seguido las indicaciones. Ananda respondió: honrado por el mundo, luego de oír tus instrucciones, la gente de Vaji las ha seguido y las ha puesto en práctica con constancia. El Buda dijo entonces al ministro Varsa: la población de Vaji ha sido capaz de implementar los 7 métodos infalibles y están bien preparados para resistir la invasión. Si se inicia una guerra, saldrán victoriosos. A su regreso, el ministro Varsa relató al rey las palabras del Buda. Así, la virtud inspiradora de respeto y compasión del Buda influyeron en el rey Ajatasattu y evitaron que se desatara una guerra cruel.